Infinite power. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar con la antropóloga Adelina González Marín. Ella es directora de Promoción y Cultura y No Discriminación del CONAPRED. Nos va a estar ayudando con un tema relacionado a la discriminación racial en el campo laboral, enfocado a los tiempos de COVID, tiempos de pandemia. Todo esto en el marco de que el domingo pues vamos a estar con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación racial. Entonces, pues Adelina, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y por prepararnos este tema que es de mucho interés, ¿verdad?, en estos tiempos. Muchísimas gracias también por la invitación a participar en esta conmemoración importante que desde 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas instauró para invitar a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial, y esto con base a un evento que se dio en Sudáfrica, en el que en 1960 la policía de ese país asesinó a 69 personas que estaban manifestándose pacíficamente contra leyes del apartheid en ese país del continente africano. Bueno, para empezar, me gustaría definir qué es la discriminación étnico-racial o qué podríamos entender en México por la discriminación étnico-racial. A estas fechas hay ya muchas evidencias científicas de que las razas humanas no existen. No existen biológicamente hablando, no se sustenta la idea de las razas humanas. Somos una especie hablando taxonómicamente, somos la especie humana, y las características raciales que podríamos decir sustenta la idea de raza, incluso en el derecho y en el derecho internacional de los derechos humanos, pues está basada en la apariencia física, ¿no? Y en muchas características de las personas físicas, de sus cuerpos, de su fenotipo, decimos los antropólogos, los etnólogos, que no tienen, insisto, sustento en su ADN, sustento en su herencia genética, sino que más bien son el producto de miles de años de existencia humana y de la interrelación con los contextos geográficos, alimentarios, culturales de las personas. En ese sentido, pues vamos a hablar de que las razas humanas no existen, pero sí existe el racismo, y que el racismo es entonces como una manifestación de la discriminación que tiene su base precisamente en el origen de la persona
combinado con el tono de su piel y muchas veces en México también con la clase económica a la que pertenece. Uh-huh. El racismo en México tiene estas tres hilos, estas tres vertientes que van construyendo las expresiones racistas, la discriminación étnico-racial, como la estamos llamando a propósito del 21 de marzo. En este sentido, bueno, la apariencia física se utiliza muchas veces como justificación para restringir el goce de derechos, ¿no? Es un fenómeno en México, el racismo, que no está tan reconocido. Estamos acostumbrados a mirar el racismo de las personas no afro a las personas afro y no a reconocer el racismo que tenemos precisamente por el tono de piel y por el origen de las personas. Uh-huh. Sí, no, y que lo observamos muchísimo, Adelina, en el día a día. O sea, es una situación sumamente común, la cuestión de las preferencias por los tonos de piel. Creo que muchas personas lo vivimos. Yo me puedo incluir dentro de esas personas, digo, dentro de las experiencias que a lo mejor algunos usuarios nos puedan comentar en los videos. Creo que sí es algo notorio. Por ejemplo, en las escuelas, normalmente hasta para jugar, ¿no? A los niños de un tono de color más oscuro, les asignan ciertas actividades y, por ejemplo, no sé, hay que hacer un trabajo de fuerza, a los morenitos nos toca. Si hay que hacer una cuestión de belleza, estamos acostumbrados a que a las niñas de piel clara las pongan. Entonces es una discriminación que de manera cultural se va aceptando, pero bueno, cada día va habiendo más observación para que no suceda, ¿verdad? Que no lo veamos con normalidad. Exactamente, como bien dices, el tema es que se normaliza. Se normaliza culturalmente y deja de ser entonces un elemento consciente en nuestra manera de relacionarnos. Se vuelve un sesgo inconsciente, dicen las personas que estudian estos fenómenos, ¿no? Se vuelve un sesgo inconsciente y no es que quieras tú ser racista o discriminar étnico-racialmente a nadie o racializar, también se dice, ¿no? Cuando estos criterios te llevan a tomar decisiones como las que mencionas, la inclusión de alguien, la asignación de un trabajo, de una actividad, la participación o incluso hasta, como lo vamos a ver más adelante, el ascenso o la contratación dentro del ámbito laboral, ¿no? Estos sesgos inconscientes, estos velos que yo explico, ¿verdad? Como que son velos que no nos permiten ver la realidad tal cual, abordarla tal cual, pues interfieren lamentablemente no nada más en el derecho al juego o a ser tomado en cuenta, sino al acceso a los otros derechos humanos que también son muy importantes, como todos los derechos humanos, el trabajo, la educación, el salario, la salud, ¿no? Efectivamente, en México la principal razón de discriminación es la apariencia, lo cual incluye tono de piel, peso, estatura, forma de vestir, arreglo personal. Ahí sabemos que los pueblos originarios, muchas personas de ellos conservan la práctica de portar, de vestir su ropa tradicional, su ropa étnica, ¿no? Y eso también constituye, por ejemplo, un elemento de racialización, ¿no? De esta discriminación. Entrando un poquito al tema carnoso de la entrevista o de la plática, Adelina, digo, ya hablamos un poquito de lo general. Tipos exacto, de los tipos de discriminación que se viven, pero no sé si pudieras compartirnos, por ejemplo, algún dato de los sectores en los que más se pronuncia esta discriminación, que nos puedas compartir, Adelina. Claro que sí. Bueno, entonces, para centrarnos en la discriminación étnico-racial en el ámbito del trabajo, ¿no? La INADIS 2017 nos reporta algunos datos que son dignos de llamar la atención y de pararnos en ellos. Por ejemplo,
en el que el tono de piel tiene una correlación como un patrón con el tipo de ocupación de las personas que participaron en la encuesta. A mayor tono de piel oscuro, la ocupación que se refleja en las personas que participaron es la ocupación laboral, se centra más en actividades económicas que tienen que ver con trabajo de servicio personal, actividades de apoyo y actividades agropecuarias. Esto es trabajo del hogar, trabajo de asistencia, trabajo campesino, trabajo minero, ¿no? Sí. También con de trabajos menos calificados. ¿Se está cortando el audio? Se cortó un poquito, pero ya estamos de vuelta, Adelina. Ok. Sí. Y nos comentabas, creo que nos deberías volver a comentar de esa correlación entre que la piel más oscura y el tipo de ocupaciones. Entonces, a piel más oscura, el tipo de ocupación que se reporta en la NADIS es en relación a trabajos que podríamos decir menos remunerados o precarios, es decir, que carecen de las garantías laborales de salario mínimo, de jornada laboral, de acceso a la seguridad social, de pago de vacaciones, ¿no? Y estas ocupaciones, por ejemplo, son las de trabajos en servicios personales, actividades de apoyo y agropecuarias, es decir, las personas campesinas, las personas que son trabajadoras del hogar, las personas que dan asistencia a otros, también las trabajadoras industriales, es decir, las personas obreras, las que se dedican al transporte y los trabajadores artesanales. Forman este grupo, entre más tono de piel, estas son las ocupaciones que reportan. Y a mayor tono de piel clara, crece el porcentaje de ocupaciones que tienen que ver con puestos de toma de decisiones, puestos de dirección, puestos de profesionales, ¿no? Puestos de servicios profesionales que nos llevan al otro tema, al campo de la educación, ¿no? Que están muy relacionados el acceso al trabajo con las habilidades profesionales técnicas para acceder a él. Entonces, ahí mismo en la parte de la educación también vemos que a mayor tono de piel oscura, menor escolaridad. A mayor tono de piel clara, mayor escolaridad. Estos son datos de México del 2017, fíjate nada más. Sí, es curioso que a estas alturas, ¿verdad?, estemos viviendo este tipo de situaciones. Creo que durante el año pasado y este año ha habido diferentes eventos relacionados a este tema de la discriminación racial. Uno muy fuerte que fue el que se generó ahí en Estados Unidos cuando un policía pues prácticamente mató a una persona de piel oscura por algo que no se consideraba, ¿verdad?, necesario, y se desata un movimiento completo en el que la mayor cantidad de participantes son jóvenes. Entonces, esto nos habla de que la juventud está tomando cartas en este tipo de situaciones para no normalizarlas, para saber que no es una situación en la que tengamos que discriminar a una persona por su color de piel. Yo quiero compartirte una experiencia que me pasó a principios del año pasado, Adelina, cuando estaba empezando este tema de la pandemia. Yo estaba en Nueva York y hay una comunidad muy grande de gente oriental. Entonces, cuando inicia el tema de la pandemia y dan la noticia de que había este tema del COVID en China, se empezó a vivir una discriminación horrible a la gente oriental, al punto de que en alguna ocasión me tocó ver a una persona estornudar en el metro y la gente se abrió como si esta persona estuviera matando a la gente que está cerca, ¿verdad? Entonces es raro porque
nosotros en México, aunque tenemos discriminación, creo que no llegamos a esos niveles, pero digo, tampoco estamos lejos porque vivimos este otro tipo de cosas como la preferencia en las ocupaciones y tampoco debería ser. Ahorita con lo que tú mencionabas de las actividades, Adelina, hay un tema importante que es aparte del tipo de actividades para cada tipo de persona, vamos a decirlo, también hay una diferencia en la cuestión salarial, ¿verdad? No sé si tengas algún dato que nos puedas compartir con esto, tanto en el cómo hay una diferencia entre trabajos primarios a trabajos calificados, como la diferencia que se genera cuando dos personas están realizando exactamente el mismo trabajo, pero a una se le paga un poco más que a la otra por una cuestión de discriminación, ¿verdad? Racial. Bueno, no tengo datos que ofrecerte de esta distinción salarial dentro de un mismo esquema de trabajo, pero sí que es algo estructural. Sí. La estadística nos muestra también que a mayor tono de piel oscuro, efectivamente, menos salarios competitivos, por decirlo de manera rápida, ¿no? Menos mejores salarios. Y sí, por la referencia que te comparto de las ocupaciones, pues efectivamente, o sea, sabemos que los jornales campesinos apenas se acaba de reconocer el sueldo mínimo para personas jornaleras agrícolas, y es el sueldo mínimo que estaba reconocido para todo mundo, alrededor de 140, 150 pesos 142. El día, ¿no? 142 pesos el día, que eso dista mucho de cualquier salario profesional, pero es justamente parte de lo terrible de la discriminación, que pareciera que está en nuestros ojos. No pareciera, está en nuestros ojos, con estos velos, con estos sesgos, con esta normalización, y que la práctica sistemática y la falta de conciencia y cuestionamiento a ello nos hace que se repita en todo mundo esta preferencia a contratar a la persona más clara y a la de tono de piel más fuerte para otro tipo de trabajo más precario, ¿no? Insisto, con menos tabulador de salario, con menos prestaciones sociales, de seguridad social, con menos garantías laborales, ¿no? Y esto se va entonces retroalimentando en que la estadística señala quiénes son más pobres en el país, quienes tienen más tono de piel oscuro. Piel más oscura, exacto. Claro, y luego eso coincide con las personas indígenas. No exclusivamente, pero son las personas indígenas y las personas afro, ¿no?, las que entonces terminan justamente siendo depositarias de esta estructura de la que nos tenemos que hacer cargo socialmente, ¿no? Socialmente como Estado, tanto el gobierno como la población, tanto la iniciativa privada como el servicio público. ¿Por qué? Porque efectivamente es obligación del Estado garantizar los derechos humanos, y el trabajo es un derecho humano. En ese sentido, en el CONAPRED promovemos la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, la NMXR 025 SCFI 2015, que es un mecanismo que se ofrece a los centros de trabajo públicos y privados de adopción voluntaria para que incorporen en sus prácticas laborales estrategias que vayan encaminadas a mejorar la situación de igualdad y no discriminación como parte de sus políticas internas. Esto es mejoras salariales con igualdad para hombres y mujeres, la inclusión en la plantilla de personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual y de género, de personas de diverso origen étnico, de distintas edades, incluso personas migrantes, ¿no? Las personas migrantes son otras personas que también sufren esta discriminación étnico-racial. Ahí hay elementos culturales que también tendríamos que valorar, ¿verdad? No tratamos de la misma manera al extranjero que viene de un país del norte que al extranjero que viene de un país de Centro o Sudamérica,
o incluso África, ¿no? Más allá de la tonalidad de la piel. Entonces, esta norma mexicana que impulsa el CONAPRED con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el INMujeres es una herramienta que favorece que los centros de trabajo se vayan sensibilizando y vayan adecuando sus políticas laborales de contratación, de tabulación de salarios, ahorita se me fue la palabra, de mejora laboral para sus trabajadores, de manera que sea con igualdad de oportunidades, incluso la adecuación de sus perfiles de funciones de los puestos que tienen, ¿no? Incluso la adecuación de perfiles, de manera que se beneficien del talento diverso que puede representar justamente la diversidad que tenemos social, que es una de las riquezas. Yo me pregunto y siempre pongo este ejemplo, o sea, ¿qué preferimos? ¿Un refrigerador lleno del mismo yogur, de la misma fruta y de la misma verdura? ¿O un refrigerador con muchos diversos productos? Uh-huh. Claro. Sí, ¿qué preferimos? ¿Un jardín con un solo tipo de planta, ¿no? ¿O un jardín con diversos tipos de plantas? ¿Qué preferimos? ¿La posibilidad de viajar y descansar siempre a un mismo tipo de centro recreativo o las opciones diversas para cuando queremos ir al mar, a la montaña, el río, el río? Entonces, si la diversidad es algo que preferimos, ¿por qué cuando se trata de lo humano, de la diversidad humana, nos constreñimos a un modelo? Porque no nos conocemos, porque estamos con ese velo, porque no nos damos, porque sentimos que la diferencia nos amenaza. Y ahí nos cabe preguntarse qué es lo que me amenaza del otro diferente a mí. ¿Amenaza a mi privilegio? Pues hagámonos cargo, ¿no? Una buena pregunta, ¿eh? Ajá. ¿Amenaza a mi privilegio? ¿Amenaza a mi seguridad? ¿Amenaza a mi grupo? ¿O en realidad es el desconocimiento y la ignorancia la que nos está moviendo y la que está ahí fundamentando el miedo? Y por lo tanto, las prácticas discriminatorias que se vuelven sistemáticas, que se vuelven históricas, que se vuelven estructurales y que provocan estas brechas de desigualdad que en tiempos de pandemia pues se subrayan aún más, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, no, bastante interesante, Adelina. Digo, son consideraciones que creo que toda la gente debemos tener, pero más los jóvenes, porque los jóvenes son los que van a empujar toda esta nueva generación de cambios, que es donde se pueden eliminar estas malas prácticas sociales. ¿Algún mensaje, Adelina, que quieras compartirle a los jóvenes que nos escuchan y que están ahí al pendiente de nuestras publicaciones y que estarán viendo esta charla? ¿Alguna recomendación que tú puedas hacer para prevenir y para ir dando un paso a eliminar todo esto, verdad? Qué bonita oportunidad me brindas, y hace rato referiste a los jóvenes, a las y los jóvenes. Efectivamente, la población juvenil, no hay que olvidarlo, es una de las poblaciones discriminadas, ¿no? Precisamente. Y la población juvenil también tiene personas indígenas, también tiene personas migrantes, también tiene personas morenas, ¿no? Yo también fui una joven morena, del color de la tierra, dicen bien, ¿no? Y ahí hay mucho que hacer. Hay que hacerlo por los otros, pero también hay que hacerlo por nosotras mismas, ¿no? Por nosotros mismos. Entonces, yo diría, jovena, que no te dé nunca pena tu raíz, que no te dé nunca pena tu ser, tu cuerpo, tu apariencia, las decisiones que tomas sobre él, ¿no? Quienes decidimos tatuarnos, quienes decidimos perforarnos, quienes decidimos ponernos de color el pelo, quienes decidimos usar ropa étnica, que no nos dé pena, que vayamos justamente en esta idea de construir que hay una forma normal, ¿no? Que hay una forma de hacer las cosas, que hay una única manera adecuada. Deconstruyamos eso, porque eso nos está justamente coartando la posibilidad
de practicar el encuentro y el aprecio, por lo tanto, a lo diverso. Y que cuando nos enfrentemos a esas estructuras que buscan rechazar lo diverso, pues las denunciemos. Las denunciemos. Así sea con nuestro grupo de amigos y amigas, ante chistes, ante bromas, ante memes, que contribuyen a esa normalización, ¿no? Sí. Así sea también ante los mecanismos que existan, tanto en los centros de trabajo o favorecidos por la propia institución gubernamental, para acabar con esas prácticas discriminatorias. Me refiero, dentro de los centros de trabajo, cada vez hay más comités que se encargan precisamente de tomar nota de prácticas discriminatorias al interior de los centros de trabajo y de darles atención y salida, o las comisiones estatales de derechos humanos, o afortunadamente cada vez hay más en los municipios y en los estados instancias que también se dedican a promover la igualdad y la no discriminación y atender las quejas y situaciones que se den en torno a las malas prácticas que discriminan, ¿no? Entonces, denunciar, no hacer oídos sordos ni ojos ciegos a ello. Desde luego, conocer los datos, estar informados, informadas. Ayer escuchaba a una colega que también promueve precisamente la inclusión laboral y ella nos compartía una fórmula, ¿no? Entre más conocimiento de lo diverso, más empatía hacia eso diverso y más respeto hacia eso diverso, vamos a lograr más igualdad y, por lo tanto, disminución de esas brechas de desigualdad. Sí, no, es todo un tema, Adelina. Muy bien, pues vamos entonces a continuar, Lorenza, con el cierre. Hacemos mención de estos 3 puntos y el cuarto pues sería invitar a los jóvenes a la aceptación general, ¿verdad? A la aceptación de la diversidad en general. ¿Por qué cerraste allá? Y Adelina, no sé si tengas alguna frase con la que podamos cerrar la charla, que nos puedas compartir de alguna persona que admires, tuya, no sé. Tenemos varios, nadie atrás, nadie afuera, o sea, los pueden con plena confianza. Pero para el cierre de Adelina, nada más una, tu favorita, Adelina. O sea, ¿quiere que la diga? Sí, quiere que la diga. Ok, denme un momento en lo que van desarrollando. Y ya lo resolvemos. Gracias, Simo. Sí. ¿Quién es tú, la mujer que te inspira o la persona que te inspira a tu profesión, Adelina? Sabes que yo soy terrible porque tengo una memoria fatal. Entonces, para mí, las citas, los nombres, los títulos de películas, hasta repetir chistes, cantar las canciones que me gustan. Es más, de mis cantantes preferidos ni me sé. O sea, ahí sí flaqueo cañón. Entonces, por eso vamos a aprovechar a que Simo nos ofrezca alguna de las que manejamos también en el consejo, en las que resueno y también participo en su construcción cuando las hacemos. Y bueno, pues eso, insistirnos en la importancia de la denuncia, de no ser cómplices de cualquier práctica, actitud, conducta discriminatoria, de ponernos los lentes que nos hacen justamente cuestionarnos, ¿no? Esto que tenemos tan normalizado, no se trata de portarse políticamente correcto, porque no es un cambio de forma. Somos también luego muy acostumbrados al gatopardismo, ¿no? Y si entonces hay que hablar con chiquillos y chiquillas, pensamos que hablando de chiquillos y chiquillas ya estamos siendo igualitarios en el género, y no es así. Es modificando nuestras actitudes, nuestras prácticas. Por ejemplo, poner la fotografía en el CV cuando vas a pedir trabajo, estás alimentando una práctica discriminatoria, porque estás alimentando la idea de que la imagen del que te vean y entonces te prefieran sobre otras personas que no se les ocurrió o no quieren o no se sienten tan seguras de su parte física, ¿no? Para conseguir el trabajo. O incluir la edad en el correo, en el CV, perdón. Incluir la edad también alimenta un sesgo discriminatorio, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una tendencia para que los currículum vitae no tengan estos datos, no tengan el estado civil incluso, ¿no?
De hecho, hay prácticas empresariales que están impulsando currículums o la revisión de currículums como de forma ciega, en el que no haya origen, no haya adscripción universitaria, de manera que también no se equipare aquí a universidad privada igual a mejor, más capaz y más profesional que universidad pública, ¿no? Es muy interesante. Entonces, todas y todos tenemos algo que contribuir desde el lugar en el que estamos para acabar con esta discriminación que ahora, 21 de marzo, conmemoramos en términos justamente de hacernos este llamado para acabarla, para erradicar la discriminación. Así es. Adelina, nadie pues muchísimas atrás, gracias. Nadie afuera, nadie atrás, nadie afuera, por favor. Así es. Esa frase nos la vamos a quedar para hacer conciencia. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la discriminación racial se da mucho por la cuestión de la apariencia, que ahí incluye diferentes datos, la parte del origen étnico, que también se refleja mucho, y nacional, y la parte de la clase social. Y origen étnico y nacional también. Étnico y nacional. Por esta idea de que no tratamos igual a un francés que a un hondureño, y los dos son extranjeros, y los dos pueden ser turistas, o los dos pueden ser migrantes documentados. Muy bien. La otra parte que es la correlación entre, el otro dato muy interesante que es la correlación entre tonos de piel y niveles de ingreso o tipos de ocupaciones. Tipos de ocupación. A mayor, o sea, personas de piel más oscura tienen ocupaciones diferentes a las de piel más clara y pues los salarios incrementan, ¿verdad? Conforme los salarios este tipo y de otros ocupaciones. Derechos, las condiciones laborales. Las condiciones laborales, no son solamente los salarios, ¿no? Es la duración de la jornada, es el pago de vacaciones, es el acceso a crédito de vivienda, es el acceso a crédito a salud. O sea, hay una serie de derechos ahí relacionados con el trabajo que son relevantes. Y dicho sea de paso, el acceso al crédito, por ejemplo, es también muchas veces mediado por este criterio del sesgo respecto al color de la piel, al tono de la piel. Así es, muy bien. Y bueno, pues la idea de que tenemos que romper las prácticas sistemáticas de discriminación que son desde que somos pequeños y pues las vamos arrastrando durante toda nuestra vida, ¿verdad? Hacia nuestros amigos, hacia nuestra familia, hacia el campo laboral, etcétera. Y que podemos romper con ello. Si esto es cultural, es invento de lo humano. Así es. Si es cultural, no es natural, y entonces podemos deconstruirlo y cambiarlo. Muy bien. Tenemos mucho poder en ello. Excelente, Adelina. Bueno, pues vamos a dar por concluida esta reunión, Adelina. Agradecerte mucho por acompañarnos, por prepararnos este tema tan interesante para conmemorar el día del 21 de marzo. Y pues hacer una invitación general a nuestro público y a todas las personas con las que conviven a promover la aceptación general de la diversidad social. Todos somos diferentes, todos somos únicos y tenemos que aprender a convivir y trabajar con ello de la mejor manera. Dejamos aquí alguna información del CONAPRED, información importante para que pueden checar en su sitio para temas de denuncias y demás temas especializados de lo que hace el CONAPRED. Excelente. Pues muchísimas gracias, Daniel, Lorenza. Así es, quedamos a sus órdenes también y contamos con ustedes. Muchas gracias, Adelina. Entonces nos despedimos y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.